Imaginen a un hombre que lleva sobre sus hombros el peso del mundo entero, constantemente rodeado por el bullicio humano, las preguntas e incluso la hostilidad. ¿Cómo lograba mantener la paz interior, la claridad de pensamiento y una fuerza de espíritu inquebrantable? Piensen en una vida que transcurre bajo una presión tan colosal y que, sin embargo, no pierde la compostura, no se desvía del objetivo trazado y siempre encuentra las palabras adecuadas. ¿Cuál era, entonces, el secreto de Jesús? Hoy nos acercaremos a una verdad poco conocida pero profunda sobre Él, su práctica diaria de meditación y su comunión íntima con lo divino. Es precisamente en esta práctica donde reside la clave para la transformación no solo de la vida espiritual, sino de la percepción misma de la realidad. Cuando recordamos a Jesús, en nuestra mente surgen imágenes de los milagros que realizó, su compasión infinita, sus enseñanzas sobre el amor y el perdón universal. Sin embargo, detrás de todo ello, había una disciplina férrea que alimentaba cada uno de sus pasos. El hábito de retirarse en silencio, sumergiéndose en la meditación orante. Los evangelios lo atestiguan sin ambigüedad. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Mateo 14:23. Una y otra vez abandonaba el ruidoso mundo en busca de la soledad y la comunión con la fuente divina. ¿Para qué? El silencio y la quietud no eran para él un simple pasatiempo agradable, sino una necesidad vital. Imaginen su vida cotidiana, llena de exigencias incesantes. La gente acudía a él, desesperada por sanación, palabras de esperanza y una guía sabia. Líderes influyentes conspiraban en su contra. Multitudes lo rodeaban por todas partes y sus propios discípulos a menudo no lograban comprender la profundidad de su mensaje. Parecería que Jesús tenía todas las razones para sentirse abrumado, pero nunca se perdió en ese caos, pues extraía su fuerza de la meditación y la oración. Esta práctica no era una huida pasiva de la realidad, sino una fuente inagotable de su poder. En el silencio encontraba la sabiduría divina, en la soledad la conexión con la eternidad, y en la meditación la claridad interior que le permitía responder a la hostilidad con amor, a la traición con perdón y al sufrimiento con una calma universal. ¿Se han preguntado alguna vez por qué en el mundo moderno, lleno de abundancia, tantas personas se sienten desconectadas, inquietas y ansiosas? Quizás la razón resida en la pérdida de este sagrado ritmo del silencio. Jesús nos mostró que la verdadera fuerza no proviene del ajetreo mundano, sino de la comunión con lo invisible. Su meditación no era un simple ritual religioso, sino un estilo de vida, un hábito sagrado que le permitía permanecer en armonía con la voluntad eterna de Dios. Si el propio Hijo de Dios sentía la necesidad de soledad, meditación y silencio, ¿qué nos dice eso a nosotros? Si fue necesario para que Él cumpliera su misión, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros para superar las tormentas de la vida? Esta pregunta toca las fibras más profundas de nuestra alma y los invito a reflexionar sobre ella. ¿Les resulta fácil desconectar del ruido de la vida moderna y sumergirse en el silencio? ¿Qué los detiene? Desafortunadamente, la práctica de la meditación a menudo es malinterpretada, especialmente en la cultura occidental. Algunos la consideran prerrogativa de las filosofías orientales, olvidando que Jesús mismo la practicaba. Los primeros místicos cristianos, como los padres del desierto de los siglos III y IV, siguieron su ejemplo, retirándose al desierto en busca de un silencio donde sus corazones pudieran escuchar el susurro divino. San Antonio Abad decía: quien se sienta en soledad y guarda silencio,
se ha librado de 3 guerras: la del oído, la de la lengua y la de la vista. Pero le queda una cosa: la batalla del corazón. Estas palabras nos recuerdan que la meditación no es un simple ejercicio, sino un encuentro con los rincones más íntimos de nuestro ser. Al sumergirse en el silencio, Jesús no solo descansaba, sino que entraba en un campo de batalla interior, alineando su voluntad humana con la divina. Por eso, después de 40 días en el desierto, llenos de pruebas y tentaciones, emergió con una claridad inquebrantable. Se enfrentó a la oscuridad de la existencia humana y la superó, permaneciendo arraigado en Dios. La influencia del silencio, la experiencia meditativa de Jesús. Eruditos como John Maine, quien dedicó su vida al estudio de la tradición contemplativa del cristianismo, subrayan incansablemente que la meditación ha sido, desde la antigüedad, la piedra angular de una auténtica práctica espiritual. Nos recuerdan insistentemente que el llamado de Jesús a la oración en secreto no solo buscaba evitar la piedad ostentosa, sino que era una invitación a entrar en el templo interior del alma, donde ocurre el encuentro directo con Dios. Y he aquí el secreto que a muchos se les escapa: la meditación no es en absoluto una huida de la realidad, sino la obtención de una visión cristalina. Jesús se entregaba a la meditación no por casualidad. Le daba la capacidad de ver a través del velo de lo visible, de tocar lo eterno en el fugaz presente. Poseía una visión divina, y por eso cada una de sus palabras estaba llena de una fuerza y autoridad irresistibles. Deténganse un momento y reflexionen. ¿Cuán radicalmente se transformaría su vida si cultivaran en ustedes mismos esa misma disciplina constante? ¿Qué pasaría si, incluso en el torbellino de las preocupaciones diarias, encontraran una isla de silencio? Podrían hallar en su interior la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida no con miedo, sino con una serenidad imperturbable. Podrían descubrir esa conexión profunda con la eternidad que Jesús conoció. La meditación para Jesús no era solo una práctica solitaria, era un ejemplo vivo, un llamado para todos y cada uno. Él señaló el camino de regreso a la armonía interior, a la fuente inagotable de la presencia divina. Es esta práctica la que explica el valor imperecedero de la meditación diaria y revela el poder oculto capaz de transformar la vida cotidiana en una experiencia sagrada. Esto ayudará a comprender más profundamente por qué la meditación no solo fue importante para Jesús, sino por qué es vitalmente necesaria para ustedes. Sumérjanse en la reflexión sobre el ritmo de la vida de Jesús. Ora se sumergía en el bullicio de la multitud, ora se retiraba al silencio de las cumbres montañosas, ora exponía sabias parábolas, ora se entregaba a la oración íntima. Este ritmo no era en absoluto casual, reflejaba una ley universal del cosmos: expansión y contracción, acción y reposo, palabra y silencio. Al igual que el océano, sujeto a las leyes de las mareas, la vida espiritual de Jesús fluía entre el servicio exterior y la comunión interior. Sin este equilibrio armónico, su misión no habría podido sostenerse, y es precisamente este equilibrio el que tanto nos falta a la mayoría en nuestros días. Vivimos en una época en la que el silencio inspira un temor inexplicable, en la que cada instante está lleno de un flujo continuo de ruido, notificaciones, conversaciones e innumerables distracciones. Permanecer en silencio parece algo incómodo, incluso insoportable. Y sin embargo, es por eso que la meditación adquiere una importancia tan vital. Jesús, con su ejemplo, demostró que las respuestas más profundas no llegan en el ajetreo,
sino en el silencio. Es allí, en el santuario silencioso del alma, donde finalmente podemos escuchar la voz divina. El Evangelio de Lucas atestigua que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Lucas 5:16. Fíjense en la frecuencia implícita. No era un capricho pasajero, sino una disciplina constante y cultivada. El célebre teólogo Hans Urs von Balthasar observó una vez que sin el silencio, la palabra misma no podría haberse encarnado en el mundo. Es un pensamiento verdaderamente asombroso. La palabra encarnada, Jesucristo, necesitaba del silencio para unir su naturaleza humana con la voluntad divina. Si esto fue necesario para Él, ¿cómo podemos suponer que nosotros podemos prescindir de ello? Imaginen esta escena. El sol apenas se abre paso a través del velo del amanecer. El aire aún conserva el frescor matutino y Jesús asciende por la ladera de una colina, lejos del asentamiento humano. Sus discípulos permanecen abajo, somnolientos y perplejos, preguntándose por qué su maestro desaparece tan a menudo antes del alba. Pero Jesús sabe, antes de sanar, antes de enseñar, antes de enfrentar la oposición, debe primero reconectarse con la fuente de todo lo que es. Cierra los ojos, respira profundamente y se sumerge en el silencio. En esa quietud se renueva, se fortalece en espíritu, se le recuerda una vez más su elevada misión. Ahora, deténganse y pregúntense, ¿qué hacen ustedes antes de enfrentar las dificultades de un nuevo día? ¿Se lanzan de cabeza al torbellino del caos o primero encuentran su centro interior? ¿Cómo cambiaría su día si lo comenzaran no revisando el teléfono, sino con unos minutos de silencio y quietud? La práctica meditativa fue el cimiento invisible de las obras milagrosas de Jesús. ¿De qué otro modo explicar su capacidad para sanar con una sola palabra, calmar tormentas o perdonar a quienes lo crucificaban mientras estaba en la cruz? No eran trucos de magia, sino la manifestación natural de una mente y un corazón en absoluta armonía con lo divino. Y esta armonía se lograba a través de la soledad y la meditación. Los primeros místicos cristianos lo entendieron perfectamente. Evagrio Póntico, un monje eremita del siglo IV, afirmaba: «Si eres teólogo, orarás de verdad, y si oras de verdad, eres teólogo». Para él, el verdadero conocimiento de Dios no era fruto del esfuerzo intelectual, sino el resultado de la práctica meditativa y la oración profunda. Esto resuena con el ejemplo de Jesús, cuya sabiduría no provenía solo del estudio de los textos sagrados, sino de su comunión personal con Dios. Investigadores modernos como Thomas Merton también subrayan esta verdad, señalando que la vida contemplativa no es un lujo, sino una necesidad imperiosa del espíritu humano. Sin ella, nuestras almas se vuelven superficiales, inquietas y fragmentadas. Pero al sumergirnos en el silencio, encontramos la integridad para la que fuimos creados. Y en la práctica meditativa diaria de Jesús, vemos un claro ejemplo de esta verdad. Cabe destacar también el componente emocional de esta práctica. La meditación permitía a Jesús no solo escuchar la voz de Dios, sino también sentir su presencia. En el silencio, experimentaba una cercanía, sintiéndose completamente conocido y amado. Por eso podía declarar con tanta certeza: «Yo y el Padre somos uno», Juan 10:30. No era una idea abstracta, sino una realidad viva, renovada en el silencio de cada mañana y cada tarde. Surge la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que se sintieron uno con algo más grande que ustedes mismos? ¿Cuándo experimentaron una paz que sobrepasa todo entendimiento, no a través de palabras o rituales, sino a través de una experiencia interior directa?
Jesús nos invita a seguir su ejemplo. Su meditación no era solo para Él, sino también para nosotros. La belleza de la meditación reside en su accesibilidad. No requiere equipos complejos ni un entorno especial. Jesús meditaba en lugares desiertos, en las laderas de las montañas, en los jardines. Lo principal es la intención, el anhelo de volverse hacia adentro para encontrarse con Dios en el silencio del corazón. Ustedes pueden hacer lo mismo en su habitación, en un rincón tranquilo o en plena naturaleza. Lo único que importa es la disposición al silencio. Y aquí reside el profundo misterio. La meditación no consiste en traer algo nuevo a su vida, sino en descubrir lo que siempre ha estado dentro de ustedes. Jesús no meditaba para volverse divino, sino para revelar la unión divina que ya existía. Siguiendo su ejemplo, no adquirimos algo ajeno, sino que despertamos a lo que siempre ha estado oculto en nosotros, la imagen de Dios, esperando su momento. Por eso esta práctica es tan transformadora. Al meditar, comienzan a ver el mundo de una manera nueva. Toman conciencia de la santidad en las cosas cotidianas, de la presencia de Dios en cada aliento. La vida misma se convierte en oración. Y es a esto a lo que Jesús nos llama, a vivir en comunión constante con lo divino, no solo en momentos de crisis, sino en cada instante de nuestra existencia. Continuaremos nuestra exploración profunda sobre por qué Jesús de Nazaret encontraba tiempo para la meditación diaria y por qué cada uno de nosotros está llamado a hacer lo mismo. Desvelaremos las fuerzas ocultas que encierra la práctica meditativa y cómo influyen no solo en el componente espiritual de una persona, sino también en su cuerpo físico, su mente y la energía que impregna todo lo que existe. Este viaje promete llevarnos a descubrimientos profundos y significativos. Imaginemos a Jesús, sentado al aire libre, quizás a la sombra de los olivos del huerto de Getsemaní. El silencio de la noche lo envuelve, pero en su corazón se desata una tormenta. Está a punto de enfrentar la traición y sufrimientos inimaginables. ¿Y qué hace en ese momento? Se sumerge en una meditación orante, dirigiéndose al Padre, transformando su miedo en una confianza profunda. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas palabras no son una simple oración, son el fruto de una vida dedicada a la meditación. Solo una mente educada en el silencio y la humildad es capaz de tal valentía. Este ejemplo demuestra que la meditación no es una huida de las dificultades de la vida, sino una preparación del alma para enfrentarlas, otorgando fuerza y resiliencia. Jesús no meditaba para alcanzar la serenidad, sino para arraigarse tan profundamente en la voluntad de Dios que nada pudiera quebrantar su fe. Imaginen si pudieran alcanzar esa misma paz y calma inquebrantables ante sus propias pruebas. ¿Cómo cambiaría su vida si enfrentaran cada desafío con un corazón firme e intrépido? La ciencia moderna confirma lo que los sabios antiguos ya sabían. Numerosos estudios demuestran que la meditación ayuda a reducir los niveles de ansiedad, disminuir el estrés, mejorar la concentración e incluso fortalecer el sistema inmunológico. Sin embargo, Jesús recurría a esta práctica por razones que iban mucho más allá de la salud física y mental. Él entendía que la meditación es la puerta que abre el camino para alinear la conciencia humana con la divina. Es la práctica para alcanzar la unidad con una fuerza superior. El Evangelio de Marcos relata cómo, después de una larga noche dedicada a sanar a los enfermos y expulsar espíritus impuros, Jesús, muy de mañana, siendo aún oscuro, se levantó y salió, y se fue a un lugar desierto, y allí oraba.
Marcos 1:35. No fue un caso aislado, sino su modo de vida habitual. Después de entregarse al servicio de los demás, regresaba a la fuente del silencio para reponer sus fuerzas. Imagínenlo como una lámpara cuya llama arde brillantemente solo cuando está conectada a una fuente de aceite. Sin recarga, la llama inevitablemente se extinguirá. La meditación para Jesús era la reposición constante del aceite divino de la presencia y el poder. Santa Teresa de Ávila, siglos después, describió la oración y la meditación como el proceso de sacar agua de un pozo profundo. A veces requiere un esfuerzo considerable, otras veces el agua fluye libremente, pero siempre nutre el jardín del alma. Jesús encarnaba esta verdad en su vida. Su meditación era sacar el agua viva que luego se derramaba en sanaciones, enseñanzas y milagros. ¿Se han preguntado alguna vez por qué sus palabras tenían tanta fuerza y peso? Las multitudes se maravillaban de su autoridad, señalando que no hablaba como los escribas y fariseos. Esa autoridad no provenía de títulos o posición social, sino de una alineación interna con lo divino. Cuando hablaba, hacía eco de la voz de la verdad eterna que escuchaba en el silencio. Este es el secreto que la meditación revela, un discurso que no proviene del ego, sino de la sabiduría eterna. Ahora, traslademos esta comprensión a nuestra propia vida. ¿Con qué frecuencia decimos palabras de las que luego nos arrepentimos? Palabras dichas con prisa, bajo la influencia de la frustración o el miedo. Imaginen si nuestras palabras, como las de Jesús, estuvieran arraigadas en el silencio y alineadas con una sabiduría superior. La meditación es el campo de entrenamiento para tal transformación. Calma las tormentas internas para que nuestra voz pueda llevar paz y sanación a otros. Los antiguos padres del desierto destacaron en repetidas ocasiones la importancia de la soledad. Abba Moisés, respondiendo a la pregunta de un joven monje sobre la vida santa, le aconsejó permanecer en su celda, afirmando que se convertiría en su mejor maestra. La celda no se entendía simplemente como una habitación, sino como un espacio para el silencio y la reflexión profunda. Esta enseñanza se refleja en el ejemplo de Jesús, quien en el silencio encontraba la conexión con una mente superior. La meditación para Jesús no era solo una necesidad personal, sino un acto de significado cósmico. En el silencio, alcanzaba la armonía con el Logos divino, el orden creativo del universo. Por eso sus milagros se realizaban de manera tan natural. No doblegaba la realidad a su voluntad, sino que estaba en sintonía con el orden superior que subyace a todo lo existente. Al calmar la tormenta, hablaba desde la unidad con el Creador de los vientos y los mares. Al sanar, alineaba los cuerpos humanos con su diseño original en la mente divina. Esto puede sonar misterioso, pero encierra un poderoso llamado. Al meditar, una persona no solo calma sus pensamientos, sino que se sintoniza con el ritmo de la creación, abriendo su ser al flujo de la vida divina. Por eso, muchas tradiciones espirituales del mundo subrayan la importancia de la meditación como puerta a la unidad con lo eterno. La meditación puede compararse con un templo interior. En la tradición judía, el templo de Jerusalén era considerado el lugar de la presencia de Dios. Sin embargo, Jesús dijo: «El reino de Dios está dentro de vosotros». Lucas 17:21. A través de la meditación, mostró que el verdadero templo no está hecho de piedra, sino de corazón. Al entrar en el silencio, una persona ingresa a este templo, donde lo divino espera para encontrarse con ella. Vale la pena detenerse un momento a reflexionar. ¿Trata a una persona su vida interior como un templo sagrado, o permite que esté abarrotada de ruido, distracciones y preocupaciones?
¿Qué cambiaría si recuperara ese santuario interior a través de la meditación diaria? Al acercarnos al mayor de los secretos, queda claro que la meditación de Jesús no era simplemente una práctica personal, sino la clave para desvelar el poder oculto de la transformación espiritual. La verdad suprema es que la meditación diaria puede transformar no solo la vida espiritual, sino toda la experiencia de la realidad, abriendo las percepciones más poderosas. Recordando la última noche de la vida terrenal de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando la oscuridad se cernía y los discípulos no podían velar, Él recurrió nuevamente a la meditación orante. El peso del mundo lo oprimía, pero en lugar de huir del silencio, se sumergió aún más profundamente en él. Este momento sirve como la prueba suprema de que la meditación no es un escape de la realidad, sino un encuentro con ella, con una confianza inquebrantable. Sus palabras, "No se haga mi voluntad, sino la tuya", revelan la esencia de su práctica, la humildad. Es en esta humildad donde residía la mayor fuerza jamás vista por la humanidad, el poder de transformar el sufrimiento en redención. En última instancia, la meditación es un camino hacia la transformación interior porque enseña la humildad. En el silencio, una persona suelta el control, afloja el agarre sobre las ilusiones del ego y se alinea con una voluntad superior. Por eso Jesús meditaba diariamente, no solo para obtener fuerza o claridad, sino para alcanzar la unión. En la meditación, se entregaba por completo al Padre y, a través de esa unión, cumplió la misión que cambió el mundo. La vida de Jesús de Nazaret cambió radicalmente el mundo. Ahora, imaginen lo que esto significa para cada uno de nosotros. Cada vez que nos sumergimos en el silencio, aunque sea por unos minutos, practicamos la misma humildad que Jesús. Enseñamos a nuestro corazón a soltar el miedo, a renunciar al control excesivo y a confiar en el curso natural de la vida. Con el tiempo, tal humildad transforma la personalidad, suaviza la ira, convirtiéndola en compasión, transforma el miedo en valentía y la desesperación en esperanza. Esto no es una simple teoría especulativa, sino una realidad viva, confirmada por la vida de Jesús y atestiguada por innumerables místicos a lo largo de la historia de la humanidad. San Juan de la Cruz, un destacado místico español, escribió que en el silencio y la humildad el alma humana se transforma, adquiriendo semejanza con la imagen de Dios. Esta afirmación resuena con lo que Jesús encarnó en su vida. Su meditación diaria no era simplemente una práctica para alcanzar la paz interior, sino un proceso de profunda transformación que moldeó su naturaleza humana en un recipiente perfecto del amor divino. Quizás alguien se pregunte, ¿cómo se compara nuestra meditación con la de Jesús? La respuesta es sencilla. No estamos llamados a copiar su camino con exactitud, sino a movernos en la misma dirección. La meditación es una vía universal hacia la comunión con lo divino. Al practicarla, no intentamos convertirnos en otra persona, sino que descubrimos quiénes ya somos en nuestro nivel más profundo, hijos de Dios, creados para vivir en unidad con Él. Esta verdad nos llena de humildad y, al mismo tiempo, nos fortalece. Nos hace humildes al darnos cuenta de que no podemos alcanzar la paz únicamente por nuestros propios esfuerzos. Necesitamos rendirnos, pero también nos fortalece al recordarnos que la misma presencia divina con la que Jesús comulgaba está a nuestro alcance aquí y ahora, en este preciso instante. El reino de Dios no está en un lugar lejano, sino dentro de nosotros. La meditación es la llave que abre la puerta a ese reino interior. Consideremos el impacto más amplio de esta práctica espiritual.
Imaginemos un mundo donde millones de personas siguen el ejemplo de Jesús, donde, en lugar de reaccionar con ira, encuentran calma en el silencio, donde, en vez de vivir en un ajetreo y distracción constantes, cultivan la conciencia interior, donde, en lugar de aferrarse al miedo, confían en la voluntad de Dios. Un mundo así sería irreconocible en comparación con el que vemos hoy. Las guerras, las divisiones y el odio podrían disolverse en la luz de la transformación interior. Y aunque esto pueda parecer una visión idealista, es importante recordar que cada gran cambio en la historia comienza con individuos. Nuestra meditación personal, nuestra búsqueda del silencio y nuestra humildad tienen un significado inmenso. Contemplativos modernos, como el padre Thomas Keating, enseñan que la meditación o la oración centrante no consiste simplemente en vaciar la mente, sino en consentir a la presencia de Dios dentro de nosotros. Este único acto de consentimiento, repetido a diario, transforma el alma. Dicha práctica no es más que una continuación del propio camino de meditación de Jesús. Al sumergirnos en el silencio, seguimos sus pasos, conectando con el mismo amor divino que llenó su vida de poder. Por lo tanto, la pregunta no es ¿por qué debería meditar?, sino ¿cómo puedo vivir sin ello? Si incluso Jesús necesitaba la meditación diaria para cumplir su misión, ¿cómo podemos nosotros esperar llevar una vida plena sin ella? La meditación no es un simple complemento para una vida espiritualmente despierta, sino su fundamento. La meditación es la piedra angular de la práctica espiritual, su mismo corazón. Y aquí reside la mayor revelación. Al volvernos hacia la meditación, como lo hizo Jesús, descubrimos que nunca estamos solos. En el silencio, encontramos una presencia que nos ha acompañado siempre. Bajo el velo del ajetreo, las luchas y las dudas de la vida, se revela un fundamento inquebrantable de paz. Esta paz no es algo que deba ganarse. Nos pertenece por derecho desde el principio, esperando únicamente el momento de manifestarse en toda su plenitud. Al concluir este viaje a las profundidades de la experiencia espiritual, vale la pena volver a la pregunta inicial: ¿por qué Jesús meditaba a diario? La respuesta ahora es evidente. A través de la meditación, buscaba la armonía con el Padre, extraía de ella su fuerza, aclaraba su mente, se entregaba a la voluntad divina y, en última instancia, vivía en perfecta unidad con el amor divino. ¿Y por qué deberíamos todos hacer lo mismo? Porque al seguir su ejemplo, descubrimos que la meditación no es solo un conjunto de técnicas, sino una puerta hacia la transformación. Es una forma de encontrar el valor, la claridad y la serenidad para afrontar las adversidades de la vida. Por eso, acoge este mensaje en tu corazón. Empieza con poco, dedicando solo unos minutos al día a la meditación. Crea un espacio de silencio, sumérgete en un estado de quietud, sigue el ejemplo de Jesús y observa cómo tu vida comienza a transformarse, no por añadir algo nuevo, sino por descubrir lo que siempre ha estado ahí, el reino de Dios dentro de ti. Es importante recordar que Jesús no meditaba solo para sí mismo, lo hacía para mostrar el camino a los demás, y ahora ese camino está abierto para todos. ¿Estás listo para seguirlo?